Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que antes de que un caso llegue a un juicio oral hay una audiencia muy importante? Se llama audiencia intermedia. Hoy te voy a explicar en qué consiste, pero de una manera entendible para todos. La audiencia intermedia es la fase del proceso penal donde se reúnen ante un juez de control, el fiscal y la defensa para depurar los hechos y las pruebas del caso y para resolver los detalles previos al juicio oral. En esta audiencia participan varias personas: el juez de control, que dirige todo; el Ministerio Público, que es quien acusa; el imputado, o sea, la persona acusada, junto con su abogado defensor; y también la víctima u ofendido, que puede estar presente con su asesor jurídico. La audiencia intermedia tiene varias etapas, y aquí te las explico rápidamente. Primero está la fase escrita, es en donde el Ministerio Público presenta formalmente la acusación y con ella debe descubrir, es decir, presentar y poner a disposición los medios de prueba, todo el material físico que pretende usar en el juicio. La defensa y la víctima deben hacer lo mismo. Así se evita el factor sorpresa y se logra preparar correctamente el juicio. Después viene la fase oral. Aquí, el juez de control primeramente verificará los requisitos generales de la audiencia, confirmará que todos estén presentes y declarará la apertura de esta. Después de esto, el juez de control invitará a las partes para que lleguen a una solución alternativa, la cual pudiera ser acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso o procedimiento abreviado. En caso de que las partes opten por alguno de estos medios alternativos, se seguirá lo conducente a cada caso. En caso negativo, el Ministerio Público y las partes uno a uno deberán exponer de forma resumida la acusación, solicitudes y o pretensiones. En este momento, el defensor y la víctima ofendido pueden solicitar la corrección de defectos formales de la acusación, los cuales pueden ser errores de datos o en el proceso mismo. En caso de encontrarse procedentes, el juez de control requerirá al Ministerio Público que los corrija. Si no se corrige, el juez de control tendrá que ordenar la suspensión de la audiencia y pondrá nueva fecha. En ella analizará si procede el sobreseimiento, que de resultar así sería el fin del procedimiento. Continuando con el debate anterior, la defensa y el Ministerio Público, en caso de existir, podrán plantear los acuerdos probatorios, en los cuales, como su nombre lo indica, las partes aceptan de común acuerdo las pruebas que se presentarán. Después de esto, las partes discuten qué pruebas son válidas. Después de examinarlas, el juez podrá excluir medios de prueba que no sean presentados en la audiencia. De acuerdo con el artículo 346 del Código Penal de Procedimientos Civiles, serán aquellos que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación o que no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, si fueron obtenidos de forma ilegal o si no tienen sentido. Solo las pruebas legales y relevantes pasan al juicio oral. En esta parte, el juez también resuelve temas pendientes, como si hay nulidades, acumulación de casos o cambios en medidas cautelares. Y al final, el juez emite el famoso auto de apertura a juicio oral, el cual debe contener los siguientes datos: el tribunal de enjuiciamiento, fecha y hora de la audiencia, la individualización de los acusados, las acusaciones, correcciones formales y los hechos, los acuerdos probatorios, los medios de prueba admitidos, las personas que deben ser citadas a la audiencia de debate, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. También, dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado, debe hacer llegar el auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento competente y al acusado. Y listo, a partir de ahí comienza el juicio oral. Así que ya sabes, la audiencia intermedia es como el filtro del proceso penal. Se limpia, se organiza y se deja todo listo para el juicio. Pero ahora sí, vamos al juicio oral.
Comenzaré por decirte que en un juicio oral todo tiene un orden muy preciso. Desde la primera palabra del abogado hasta la última decisión del juez, cada paso cuenta. Hoy te explicaré de forma sencilla las etapas del juicio oral y sobre todo cómo funcionan los alegatos de apertura y clausura. Un juicio oral se divide en tres grandes momentos: apertura del juicio, desahogo de pruebas, alegatos de clausura y sentencia. En la apertura del juicio, los abogados presentan su teoría del caso, explicando qué van a demostrar y cómo lo harán. Aquí también se resuelven los temas previos o cuestiones procesales que la defensa haya planteado. Los alegatos de apertura son la primera oportunidad que tiene el abogado para hablarle directamente al juez y contarle de qué trata el caso. Hasta ese momento, los jueces solo conocen el documento llamado auto de apertura a juicio, así que no saben los detalles de lo que ocurrió. Por eso, el abogado debe explicar claramente qué va a probar y cómo lo hará. Imagina que todas las pruebas son como piezas de un rompecabezas. Durante el alegato de apertura, el abogado debe contarle al juez cómo encajan cada una de esas piezas para revelar la verdad. Es como el tráiler de una película. Debe captar la atención y debe dejar claro de qué tratará el juicio. Se debe usar un lenguaje orientado hacia el futuro. Demostraremos que se debe presentar un lema o idea central o tema, también se le dice, que identifique el caso. Debe ser breve y concreto. No se trata de argumentar, sino de prometer lo que vas a probar. Después viene el desahogo de pruebas, donde se presentan los testimonios, peritajes y documentos. Aquí ocurre el interrogatorio y contrainterrogatorio, donde cada parte busca fortalecer su versión y poner en duda al del contrario. Cuando todas las pruebas han sido presentadas, llega el momento de los alegatos de clausura. Aquí los abogados retoman la teoría del caso, explican qué lograron probar y tratan de convencer al juez de fallar a su favor. En general, en esta fase recomiendo utilizar esta estructura básica: generar un tema o lema respecto a lo que expusieron, hacer una síntesis de qué fue lo que ocurrió durante el juicio en relación con la teoría del caso, a través de la teoría fáctica, la teoría probatoria, teoría jurídica. ¿Cómo es que acredité tal elemento o cómo es que no quedó acreditado tal o cual situación? Entonces, desvirtuar o atacar la teoría del contrario. ¿Por qué no es creíble lo que vino a decir a juicio? ¿Por qué sus testigos no eran idóneos? ¿O por qué no lograron acreditar la culpabilidad o la inocencia de la persona en cuestión? Y entonces, realizar nuevamente la solicitud al juez sobre la sentencia que queremos. Entonces, en esta etapa, el abogado debe resumir lo que ocurrió durante el juicio, relacionar hechos, pruebas y argumentos jurídicos, desacreditar los puntos débiles de la parte contraria y reiterar la petición de sentencia al juez. Podemos decir que el alegato final es una especie de proyecto de sentencia, donde el abogado le muestra al juez cómo debería resolverse el caso. Una vez que la defensa y el Ministerio Público terminan sus alegatos, el juez cuenta con todos los elementos necesarios para deliberar y dictar sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Entonces, en resumen, los alegatos de apertura son como una promesa y los de clausura serían la comprobación de que esa promesa se cumplió. Así, el juicio oral es como una historia con tres actos: presentar, demostrar y concluir.